La salud de los esclavos o la salud de los pobres en Londres, ¿quién importaba más? En el siglo XVIII, el Imperio Británico gobernaba desde Calcuta hasta Jamaica. En sus colonias, millones de esclavos trabajaban hasta la muerte. En sus ciudades, millones de pobres vivían en hacinamiento y enfermedad. Pero, ¿quién importaba más para el sistema? ¿El esclavo que producía azúcar o el obrero que tejía algodón? La respuesta no es quién sufría más. Es a quien se consideraba útil y a quien se descartaba cuando ya no lo era. La salud del esclavo, un activo, no un derecho. Para los dueños de plantaciones, un esclavo no era una persona. Era una inversión. Y como toda inversión, había que protegerla, pero solo mientras generara ganancias. En Jamaica, entre los años 1700 y 1800, la tasa de mortalidad anual de esclavos era del 5% al 10%. En algunas plantaciones, 1 de cada 3 esclavos moría en sus primeros 3 años. Los médicos coloniales no estaban allí para curar. Estaban para maximizar la productividad. Se les enseñaba a tratar enfermedades como la disentería o la fiebre amarilla, no por compasión, sino porque un esclavo muerto era una pérdida económica. La salud del negro es un asunto de contabilidad, no de caridad. La salud del pobre en Londres, invisible y descartable. Mientras tanto, en el corazón del imperio, en Londres, la situación no era muy distinta. Los pobres urbanos no eran esclavos, pero su vida tenía tan poco valor como la de un esclavo. En 1800, la mortalidad infantil en los barrios obreros de Londres superaba el 35%. En contraste, en los barrios ricos, era del 8%. No había hospitales públicos. No había agua potable. Las cloacas abiertas corrían por las calles. Y cuando estallaba el cólera, las autoridades no actuaban, hasta que la enfermedad amenazaba a los ricos. En 1854, el médico John Snow descubrió que el cólera se transmitía por el agua contaminada. Pero su teoría fue ignorada, hasta que un brote en Soho, cerca de zonas acomodadas, mató a decenas. Entonces, y solo entonces, se construyeron alcantarillas. La medicina al servicio del capital.